Y el día de hoy continuamos con un tema maravilloso, un tema que de verdad toda la gente al interior de la iglesia debería conocer. De hecho, esta es una de esas materias que todas las personas deberían conocer para participar o pertenecer a una iglesia local, como es eclesiología. A veces la gente no tiene ni idea qué es la iglesia. Y en este seminario, en esta materia en particular de eclesiología, ha sido una tremenda bendición pues, socializar con ustedes lo que es la iglesia. En el día de hoy vamos a ver los medios de gracia de la iglesia. ¿Cuáles son las diferentes actividades dentro de la vida de la iglesia que Dios usa para darnos bendición? ¿Qué nos perdemos si descuidamos nuestra participación en una iglesia local? Esas son las dos preguntas que vamos a estar respondiendo durante toda la presentación de la clase del día de hoy. Ahora, tenemos por delante un buen cúmulo de material y de información, entonces vamos a comenzar inmediatamente. Lo primero que tenemos que decir es que todas las bendiciones que experimentamos en esta vida son en última instancia inmerecidas. Todas son por gracia. Nada nos pertenece y todo lo que tenemos es por la gracia de Dios. En la segunda materia que vimos, que fue doctrina de Dios, veíamos, no, perdón, en soteriología. En soteriología, cuando hablábamos de cómo se aplica la salvación a los creyentes, hablábamos de algo interesante que era la gracia común. Cómo Dios bendecía en cada una de las situaciones, tanto a los creyentes como a los no creyentes. Y allí por primera vez hablamos acerca de que Dios, todo lo que permitía positivo en la vida de las personas, ya fueran creyentes o no creyentes, Él las permitía era por su gracia, que saliera el sol, que lloviera, que tuviésemos un buen plato de comida, que pudiésemos disfrutar de un paisaje, todo eso hace parte de la gracia. Pero acá vamos a hablar de algo interesante, y es que vamos a hablar, cuando hablábamos de ese tema, hablábamos de que ese término gracia común era una gracia que no otorgaba salvación, sino que se le llamaba gracia porque era un regalo también, pero en dirección que el Señor le regala a todos los seres humanos, les regala momentos y situaciones de bendición sin ser creyentes, porque pertenecen a este mundo y porque el Señor es bueno en general. Vuelvo y repito, un plato de comida, que salga el sol sobre justos e injustos, que llueva, que las personas trabajen y tengan un salario, todo ese tipo de cosas. Pero todas esas cosas que son positivas en nuestra vida, se les denomina también la gracia común. Bueno, hoy vamos a hablar de algo similar, porque nosotros hablamos de los medios de gracia y como que uno dice, bueno, ¿de qué vamos a hablar? ¿La gracia tiene que ver algo con la salvación? No tiene que ver de manera directa con la salvación, sino más bien consecuencias de ella. ¿Por qué razón? Porque hoy no vamos a hablar de la gracia común, hoy vamos a hablar de los medios de gracia al interior de la iglesia, es decir, bendiciones y privilegios que solo tienen los creyentes por pertenecer a una iglesia local. De hecho, hay creyentes que pueden ser personas nacidas de nuevo, pero por no pertenecer a una iglesia local, pueden estarse viendo impedidos de gozar de estos medios de gracia que el Señor quiere tener, que ellos tengan a su disposición. Pero por el hecho de no pertenecer a una iglesia local, se los están perdiendo. Ahora, son bendiciones que el Señor permite en los creyentes, pero esto no quiere decir por el hecho de que se llamen medios de gracia, no quiere decir que estemos hablando de gracia para salvación. No, se supone que el creyente ya es salvo y no tiene que hacer nada sino solamente creer. Y esa fe se la ha dado también el mismo Señor según Efesios 2 del 8 al 9. La gracia, la salvación y la fe son por gracia, son un regalo de Dios. Pero ya que el creyente es salvo, ya que ha nacido de nuevo, ya que tiene vida espiritual, también hay medios donde el Señor le da gracia. Y cuando hablamos de esa gracia nos estamos refiriendo bendiciones, regalos, carismas que el Señor da para que el creyente pueda vivir una vida de calidad espiritualmente hablando. Pero no estamos refiriéndonos a la gracia salvífica, estamos hablando a las bendiciones gratuitas que el Señor da a través de su iglesia. Entonces es bueno que tengamos claro ese punto y ese tema. Y por eso partimos con esta reflexión, antes de dar cualquier definición de lo que son los medios de gracia.
hacemos una reflexión. Todas las bendiciones que experimentamos en esta vida son en última instancia inmerecidas. Todas son de gracia. Lo que hago yo sencillamente es dar como una remembranza, algo que ya vimos que fueron la gracia común que cobijaba a creyentes e incrédulos, pero al día de hoy, cuando hablamos de los medios de gracia, son solamente bendiciones que cobijan a los creyentes por haber nacido de nuevo y pertenecer a una iglesia local. Nada nos pertenece. Todo lo que tenemos es por la gracia de Dios. Primera de Corintios 4:7 dice, porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? El apóstol Pablo tiene que llamarle fuertemente la atención a los creyentes, a los hermanos de la iglesia de Corinto, porque ellos estaban jactando y se estaban enorgulleciendo de los dones que tenían, como si fueran algo que fuera inherente de ellos, que hubiesen nacido con ellos, cuando los dones que ellos tenían eran precisamente un regalo de parte de Dios, que les había otorgado a los creyentes para que bendijeran a la iglesia. Entonces, esta reflexión es interesante porque no solamente llamemos la atención a los dones, sino a todo lo que el Señor permite bueno en nuestra vida como creyentes. Nos debemos jactar de algo, nos debemos jactar de la fe que tenemos o de los dones que desarrollamos para edificar a la iglesia o del lugar donde estamos o de la actitud madura que podemos demostrar en algún momento. La pregunta sería, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Todo lo que tenemos es por la bondad de Dios. Ahora, si somos conscientes de que hemos recibido todo lo bueno que tenemos en nuestra vida y cristianismo, lo hemos recibido del Señor, entonces ¿por qué nos gloriamos como si no lo hubiésemos recibido y como si fuera algo que tuviésemos nosotros por nosotros mismos? Entonces es importante esa reflexión. Y 1 Timoteo 6 también habla de lo mismo. Pero qué ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Entonces, la pequeña reflexión que quiero que hagamos antes de sumergirnos en ese tema maravilloso de los medios de gracia es que todo lo bueno que nos puede suceder por el hecho de ser creyentes y pertenecer a una iglesia es porque el Señor lo permite. Y el consejo que Él nos da es que tengamos contentamiento de tenerlo. Dios es bueno. Cuando hablamos entonces de medios de gracia, estamos hablando de aquellas actividades que dentro del compañerismo de la iglesia, Dios usa para darnos bendición. Dios utiliza la comunión de la iglesia para bendecirnos de una manera especial. Y es por eso que es tan importante el no dejarnos de congregar, el pertenecer a una iglesia. Al día de hoy se han levantado movimientos, aún dentro de la Reforma, y aún dentro de los creyentes que quieren ser muy bíblicos y que son muy ortodoxos en la escritura. Se han levantado grupos que ellos no quieren hacer parte de ningún grupo y de ninguna iglesia local, sino que se reúnen en casas, en grupos pequeños, y pierden el norte de algo que ordenó el Señor. Porque hay ciertos medios dentro del compañerismo de la iglesia por los cuales el Espíritu Santo obra para dar bendición a la vida del creyente. Es decir, un creyente que no se congrega, por más que sea erudito y que tenga un estudio personal de las Escrituras, el hecho de no tener compañerismo y de no tener comunión con otros creyentes, le va a privar de recibir estas bendiciones que el Señor ha preparado, entregárselas por medio de su Espíritu Santo a la iglesia. Entonces, por eso es importantísimo meditar el día de hoy. Pero bueno, hablemos de la definición como tal. ¿Qué son los medios de gracia? Los medios de gracia son las actividades dentro de la iglesia, dentro de la comunión de la iglesia, que Dios usa para dar más gracia a los creyentes. Ahora, entendiendo eso de más gracia es entregarle más bendiciones, más regalos que le garanticen su calidad de vida espiritual. No que el creyente necesite, no estamos aquí hablando de la gracia salvífica. Toda la gracia salvífica que el creyente necesitaba la obtiene a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo y es completamente gratis. Entonces no estamos hablando de eso. Y estamos hablando de que una persona es salva completamente o no lo es. Entonces cuando hablamos que son los medios
y las actividades dentro de la comunión de la iglesia que Dios usa para dar más gracia a los creyentes. Ese término gracia lo estamos refiriendo a las bendiciones, a los regalos que el Señor le da al creyente para que sea edificado y crezca espiritualmente. Más no que necesite más gracia para alcanzar su salvación. Y eso es importantísimo porque van a ver cómo hoy en la clase vamos a hablar de algunas prácticas, de algunas ordenanzas al interior de la iglesia y cómo lo ve la iglesia bíblica y cómo lo ven otras sectas. Y eso es importante que tengamos en cuenta y hagamos claridad del asunto. ¿Cuántos medios de gracia hay disponibles para nosotros? Bueno, comúnmente la fe reformada reconoce 3 medios de gracia, que son la predicación de la palabra, el bautismo y la cena del Señor. O sea, el Señor usa la predicación, el bautismo y la cena para bendecir a su pueblo. Pero también se ha reconocido un cuarto, que es la oración. Charles Hodge decía, son solo estas 4 actividades las que el Espíritu Santo usa en la comunión de la iglesia para dar mayor bendición al creyente. Y por esa pregunta que hace Charles Hodge, es que nosotros creemos que no son solo estas 4, son las 4 más importantes, pero que también podemos hablar de que se extienden a más actividades, como cuáles: la enseñanza de la palabra de Dios, el bautismo, la cena del Señor, cuando oramos unos por otros en la congregación, el hecho de también tener la oportunidad de adorar, de alabar al Señor de manera comunitaria. La disciplina eclesiástica también la vemos como un medio de gracia que el Señor bendice a la iglesia. El ofrendar es otra oportunidad y otro medio de gracia que el Señor usa para bendecirnos. Los dones espirituales y finalmente el tener la oportunidad de poder compartir unos con otros y edificarnos unos con otros, la comunión o compañía. Todo eso lo vemos como medios de gracia que el Señor usa al interior de la iglesia local para bendecir a su pueblo. El Espíritu Santo obra mediante todas estas actividades para dar varias clases de bendición a los individuos. Ahora, a esto me refería con las posiciones erradas que hay de esto. La posición del catolicismo romano en torno a los medios de gracia. Es importante que nosotros hagamos la distinción de lo que enseña la Escritura a lo que enseña la Iglesia de Roma. Son otorgadas por el ministerio oficial de la Iglesia, especialmente por los sacerdotes, y son llamados los sacramentos. Ellos no los conocen como medios de gracia, sino que los llaman sacramentos. Y solamente, escúchenme bien, los pueden aplicar o los pueden desarrollar el ministerio oficial de la iglesia, es decir, los sacerdotes, los obispos, todo este movimiento que hay al interior de ese movimiento. ¿Ellos a qué consideran sacramentos? Quiero aclarar algo, el término sacramento es un término bien usado para algunos medios de gracia, como por ejemplo el bautismo y la cena del Señor. Pero nosotros como iglesia bíblica y reformada nos abstenemos de usar el término sacramentos por como quedó estigmatizado precisamente por la iglesia de Roma. Usar el término no estaría mal, pero como está tan estigmatizado y hablar de sacramentos al interior de una iglesia bíblica podría confundirse con una iglesia sacramental, donde cree que los sacramentos pueden dar gracia para ser salvos, entonces mejor usamos ordenanzas o medios de gracia en el caso del bautismo y la cena del Señor. O sea que para nosotros solo hay 2 sacramentos, el bautismo y la cena del Señor. Para ellos hay más. De hecho, para ellos hay 7. El bautismo, la confirmación, la Eucaristía, que es la cena del Señor, la penitencia, la extrema unción, que es la unción con aceite que se le administra a una persona que está por morir, las órdenes santas como la ordenación al sacerdocio o al diaconado y el matrimonio. Ellos ven todo esto como sacramentos. Ahora, cuando una iglesia es sacramental, cuando se cree que por el ejercicio de estas actividades, Dios da gracia para salvación. Y es por eso que yo hacía tal claridad al principio de la clase hoy. Nosotros no creemos que los medios de gracia otorgan gracia salvífica, sino que creemos que son medios que otorgan gracia en cuanto a qué. Se le llama gracia porque es un regalo también del Señor,
pero para bendecir a su iglesia, una iglesia que ya es salva y que no tiene que hacer nada más para salvarse, pero por el hecho de congregarse y estar todos unidos en un mismo espíritu, en una misma fe, en un mismo credo, en una misma doctrina, el Señor los bendice en esa comunión local. Pero eso no es lo que cree la iglesia de Roma. En principio, ellos ven 7 sacramentos y creen que esos sacramentos, quien los ejerce, adquiere gracia para salvarse. No solo hay diferencia en la lista. Ellos ven 7 sacramentos, nosotros vemos solo 2, sino también el significado. Como les decía anteriormente, los católicos romanos ven estos como medios de salvación que hacen a las personas más aptas para recibir justificación de Dios. Nosotros los evangélicos no creemos eso. Más bien creemos que los medios de gracia simplemente son medios de bendiciones adicionales dentro de la vida cristiana y no añaden a nuestra aptitud de recibir justificación de Dios. Nosotros solo somos justificados en la persona de Cristo. Y de hecho, la gracia salvífica no se adquiere por hacer cosas. Eso es una contradicción totalmente. O sea, hablar de que yo tengo que hacer cosas para ganar gracia, eso ya deja de ser gracia, porque la gracia es un regalo inmerecido. Pero ellos tienen un concepto completamente distinto y erróneo. Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5.1 puede resumir lo que es para nosotros la gracia. La gracia es que por la persona de nuestro Señor Jesucristo somos justificados. Ahora, porque creemos en lo que ha hecho el Señor. Pero tener la capacidad de creer es un regalo de Dios, como la misma salvación es un regalo de Dios. Somos justificados por la fe y no por medios a practicar, que finalmente serían obras. Los católicos romanos enseñan que los medios de gracia imparten gracia salvadora, sea que haya o no fe subjetiva de parte del ministro o de los que lo reciben. Esto es tremendo. O sea, esto yo ya se los había dicho a ustedes en otras clases. Eso se le conoce como los sacramentos que obran ex opere operato. ¿Y esto qué significa? Ex opere operato. Esto significa que cuando una persona, por ejemplo, practica el bautismo, no necesita tener fe en lo que está haciendo. De hecho, la persona que lo está bautizando ni siquiera debe tener fe para hacer lo que está haciendo. El mismo sacramento supuestamente, mentirosamente, heréticamente, supuestamente tiene poder para salvar a la persona, así esa persona no cree. Y de salvar a esa persona en la cual se ejecuta el bautismo, en este caso usé este ejemplo, sin que la persona que lo bautice tenga la fe de lo que está haciendo. Ahora, supuestamente el que se bautiza y el que lo está haciendo tiene fe. Pero es tan poderoso el sacramento que el sacramento en sí tiene poder para salvar. Por esa razón, los ejemplos que yo he usado históricos siempre son estos. Por eso era que cogían a los indios, cuando descubrieron América, cogían a los indios, los amarraban, los llevaban a un río, los bautizaban y ya los declaraban cristianos. Ya los declaraban, pues, católicos. ¿Por qué razón? Porque ya los bautizaban y el mismo sacramento tenía poder de convertirlos. El indio no entendía nada, no sabía quién era Jesús, no sabía qué le estaban haciendo. Para el indio solamente era un chapuzón, pero para los que lo estaban practicando, supuestamente tenía el poder de ya haberlos convertido. Esto no tiene ni siquiera comparación con lo que hicieron, por ejemplo, en las cruzadas. En las cruzadas cogían a los musulmanes, los bautizaban obligados para, de alguna manera, como en señal de que estaban renunciando a su fe al ser bautizados. Ellos no querían renunciar a su fe, aclaro. Ellos murieron por su fe, obviamente una fe incorrecta, pero pues la católica no es que sea una fe correcta. Pero entonces ellos los tomaban obligados, los bautizaban, les echaban agüita y luego los decapitaban. Y perfectamente una persona podía llegar tranquila a la casa diciendo que había hecho una obra evangelística, porque había evangelizado a 150, a 200, a 1000 musulmanes. ¿Eso qué quería decir? Que había matado ese día, luego de bautizar a ese número de personas. Porque ellos creían que el sacramento en sí tenía poder, así no tuviera fe la persona en quien se practicaba o el quien lo desarrollaba. Los protestantes, por otro lado, sostenemos que Dios imparte gracia adicional a través de los medios de gracia, solo en donde hay fe, por parte de las personas que reciben estos medios. O sea, nosotros
todo lo que no procede de fe es pecado. O sea, nosotros para nada creemos que la actividad como tal tenga poder en sí misma. Para nada creemos esto. Por eso, los protestantes sostenemos que Dios imparte gracia adicional a través de estos medios de gracia solo en donde hay fe de parte de las personas que reciben estos medios. Es decir, una persona que se está bautizando con fe recibe bendiciones adicionales. No se salva por el bautismo, y lo vamos a ver más adelante. De hecho, el bautismo es una señal de algo que ya sucedió. El tomar la cena del Señor también es una señal de algo que sucedió anteriormente, pero donde se recrea la situación que sucedió maravillosamente recordando, pero más allá de ser solamente una actividad conmemoral, creemos que el Señor está presente y somos bendecidos grandemente con esa presencia mística del Señor en ese momento. Demanda de nosotros fe, inclusive al ofrendar, al cantarle al Señor en cada cosa que hacemos, en cada medio de gracia descrito al principio de esta lección, se demanda fe de las personas para que puedan ser bendecidas adicionalmente de parte del Señor. Ahora, volviendo al catolicismo, solo los sacerdotes pueden presidir estos medios de gracia. Ellos restringen firmemente solamente al clero la administración de estos medios de gracia, o sea, los sacramentos. Solo ellos pueden casar, solo ellos pueden bautizar, solo ellos pueden hacer estas siete dinámicas de actividades que otorgan salvación. Y obviamente, para ellos es re importante esos sacramentos, pues otorgan salvación. Entonces los restringen solamente a los que hacen parte del clero. La Reforma, por el contrario, luchó contra esta distinción inmensa del clero, los laicos, de lo sagrado versus lo secular, y enfatizó la doctrina del sacerdocio universal. ¿De qué estamos hablando aquí? Todos somos sacerdotes. Alguien podría decir, pero las mujeres también. Acuérdense que la carta a Pedro, el apóstol Pedro dice que nosotros somos un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y que fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirables para que anunciásemos las virtudes del Señor Jesucristo. Acá cuando hablamos de sacerdocio a veces como que tratamos de confundir la obra, por ejemplo, del hombre al interior del matrimonio y de la familia como cabeza sacerdotal. Sí, es verdad, el hombre es sacerdote de su casa. Pero cuando hablamos de la iglesia, al interior de la iglesia, hombres y mujeres tienen una función sacerdotal. Y este ejemplo se los voy a poner. La palabra de Dios dice en Romanos 12, del 1 al 2, que debemos transformar nuestra mente por la renovación de nuestro entendimiento, pero dice que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo y santo a Dios, que es nuestro culto racional. ¿Saben quién era el único que podía presentar un sacrificio en el Antiguo Testamento? Los sacerdotes. Es decir, que cada creyente, sea hombre o mujer, al presentar su vida en ofrenda al Señor y vivir de una manera santa a Dios, está haciendo una obra sacerdotal. Entonces, por eso la Reforma y la Iglesia reformada ha luchado por el sacerdocio universal. Hay actividades que la pueden hacer todos los miembros del interior de la Iglesia, y algunos de ellos los vamos a ver precisamente en los medios de gracia. Nuestra lista de medios de gracia incluyen muchas actividades. Obviamente hay actividades que solo la pueden hacer los pastores, que la pueden hacer solamente los oficiales de la iglesia, como bautizar o como celebrar la cena del Señor. Pero en esta lista que les nombré al principio de 9 actividades, incluyen muchas actividades que las realizan otros creyentes, no solamente que incluyen a los ancianos de la iglesia, sino al creyente nominal. Entonces hay una diferencia magistral entre la forma en que ven los medios de gracia la Iglesia Católica y cómo se ve en las Escrituras. Consideración de medios específicos. Vamos a ver específicamente cada uno de los 9 que hemos nombrado. Uno de los medios de gracia a través de los cuales el Señor bendice a la iglesia es la enseñanza de la palabra. Y es que debemos reflexionar que sin predicación no hay conversión. Claramente las Escrituras es el instrumento que Dios usa para impartir vida espiritual y traernos salvación. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible,
por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Mis hermanos, ¿cómo la gente va a saber qué hizo Jesús para salvarlos si no se les predica la palabra? El apóstol Pablo le dice a la iglesia, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Miren lo importante. Ahora, se dice que la gracia salvífica viene por medio de la fe. Pero ¿cómo va a venir la fe si la gente no sabe en qué depositar su confianza? Tiene que escuchar el evangelio, el Señor darle vida para depositar su confianza en el evangelio que está escuchando. Dice Santiago 1:18, hablando de algo muy similar a lo que veíamos en Pedro, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, miren cómo es de importante. Sí, es la operación del Espíritu Santo en la vida del que nacerá de nuevo. Es Dios quien le da vida, pero no es solamente la actividad del Espíritu Santo al darle vida a esa persona. Esa persona tiene que escuchar la palabra. Es la unión de la palabra de Dios y la acción del Espíritu Santo lo que le da vida a una persona que estaba muerta en sus delitos y pecados. Pero la palabra no solo es el instrumento de nuestra conversión. Pensaríamos mal nosotros si solamente pensamos que la palabra de Dios o el predicar la escritura solo sirve para convertir a las personas. No, también es la base principal del desarrollo de nuestra vida. Siendo nosotros ya creyentes, la palabra de Dios es el fundamento de nuestra vida espiritual. Y vamos a ver cómo la palabra, en primera instancia, nos edifica y también nos alimenta. Hechos 20:32 dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Es decir, el nuevo nacimiento es solo el inicio. Nosotros necesitamos crecer y ser edificados. Y eso sucede con la constante predicación de la palabra de Dios en la comunidad llamada iglesia. Alimenta también nuestra vida espiritual, dice Mateo 4:4. Respondiéndole, él dijo, ¿quién? Jesús al diablo. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Deuteronomio 32:47 dice, porque no son palabras vanas para ustedes, refiriéndose a la ley, a la palabra de Dios, sino que de ellas depende su vida. Por ellas vivirán mucho tiempo en el territorio que van a poseer al otro lado del Jordán. También las escrituras y la palabra de Dios nos capacita para las buenas obras. Segunda de Timoteo 3:16-17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para, y hay un listado, enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, con una finalidad, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo sabemos comportarnos bien y para la gloria de Dios si no conocemos las escrituras? Debemos capacitarnos, ese es el punto, capacitarnos para buenas obras. Entonces, la palabra de Dios, quiero hacer el repaso, nos edifica, nos alimenta en nuestra vida espiritual y nos capacita para buenas obras. Hay una historia interesante de los puritanos que quisiera leerles para que nos demos cuenta de lo importante que es la palabra de Dios. Roger Deham, un antiguo puritano, predicó sobre el tema de las escrituras. Y en un sermón que predicó precisamente de este tema, señala la negligencia del pueblo de Dios acerca de su descuido de la Biblia muchas veces. Entonces, personificando a Dios, Roger, ante el pueblo que está predicando, les dice, bueno, les he confiado por mucho tiempo mi palabra, pero ustedes la han despreciado. Está en tales y tales casas cubiertas de polvo y telarañas. No quieren escucharla. Usan mi palabra así. Bueno, ya no la tendrán. Y luego Roger toma la Biblia en su sermón y parecía como si se fuera con ella y se la llevase de ellos lejos. Pero vuelve de inmediato al púlpito y personifica ahora no a Dios, sino al pueblo de Dios. Y cae de rodillas y clama y ruega muy seriamente. Ahora haciendo las veces del pueblo de Dios. Señor, haz lo que quieras con nosotros, pero no nos quites tu Biblia. Mata a nuestros hijos, quema nuestras casas, destruye nuestros bienes. Solo perdónanos
y no nos quites tu palabra. Luego, Roger vuelve a personificar a Dios ante el pueblo y les dice, ¿de veras? Bueno, los probaré un rato más. Aquí está mi palabra. Voy a ver cómo la usarás. Si la amarás, más. Si la observarás, más. Si la practicarás, más. Y vivirás según ella. La congregación lloraba al escuchar a este hombre en su sermón. Tan extraña impresión estaba allí después de haber sido expuestos a la negligencia del estudio y vida de la Biblia, que los puritanos se sintieron muy redargüidos. Nosotros debemos de verdad ponerle cuidado y prestarle atención a la escritura. Hay gente que solamente se queda con lo que se les predica los domingos y hay que empezar a cultivar también ese estudio personal. Eso es otro tema, ¿no? Estamos hablando del culto personal. Pero miren cómo es de importante al interior de la iglesia que una de las actividades medulares, una de las actividades principales que se debe desarrollar al interior de la iglesia es la predicación de la palabra de Dios. Lo triste es que hay muchas congregaciones donde lo último que se hace es predicar. Hay muchas actividades, hay mucho show, hay muchas personas haciendo todo y de pronto dejémosle 15, 10 minuticos a predicar de un texto como para barnizar, porque somos una iglesia y no podemos dejar de predicar. Terrible, terrible, no podemos descuidar la palabra de Dios. Finalmente también la palabra de Dios ilumina nuestra vida, es decir, nos brinda dirección. En medio de una cultura tan impía como la que vivimos, las escrituras nos dan sabiduría y nos permiten saber por dónde coger. En una época donde a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo, donde cada vez se vuelven más subjetivos los valores morales que deben ser objetivos. El Salmo 119, 105 nos da una esperanza. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. En esta época de obscuridad, cómo la palabra nos deja ver claramente lo que está bien, lo que está mal y qué camino debemos tomar. Segunda de Pedro 1:19 dice, a la cual hacéis bien, refiriéndose a la palabra de Dios, estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Siempre tendremos un faro que nos direccione. Si no estamos viendo las noticias de moda, si no estamos viendo la palabra del Señor. También nos llena de esperanza. Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestras enseñanzas se escribieron, a fin de que por la paciencia y consolación de las escrituras tengamos esperanza. ¿En qué esperas tú? ¿En qué espera la iglesia? La iglesia debe esperar, es en la bendita palabra de Dios y siempre tendremos esperanza. Les pongo un ejemplo. Voy a darles un spoiler, un adelanto de lo que va a ser la materia de escatología. La mayoría de personas tienen miedo a cuando el Señor vuelva por segunda vez, porque pues la segunda vez también anuncia el fin de todas las cosas, el fin de este mundo. Pero miren, mis hermanos, debe ser tal la esperanza de la iglesia puesta en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que mientras todo el mundo entra en pánico, terrible porque el Señor vuelve y todo va a colapsar y todo va a desaparecer y todo lo que es imperfecto desaparecerá, el mundo como lo conocemos desaparecerá y el Señor renovará todas las cosas y solo se salvarán los que son creyentes, los que son hijos de Dios. Mientras todos los incrédulos se mueren de pavor, de pánico y no tendrán dónde correr porque literalmente aún el piso bajo sus pies desaparecerá. Los creyentes estaremos viviendo ese momento, si llegásemos a vivirlo nosotros en vida. Los creyentes que en ese momento estén en vida y estén experimentando ese momento, estarán felices, estarán alegres. Lo que para uno será el juicio, para otro será el momento que ha llegado, el momento de la glorificación. Nosotros debemos poner nuestra esperanza en eso. No es lo que dice la prensa, no es lo que dicen los noticieros, que vienen enfermedades que van a acabar con todo el mundo, que el calentamiento global, que se va a acabar la comida. Y a veces los mismos creyentes entran en pánico poniendo su brújula en todo lo que dicen allá afuera en el mundo, donde es conocido que hay un orden mundial que quiere meter en pánico a todas las personas y tenerlas sujetas a lo que ellos quieran decir.
No, el creyente está dirigido por la palabra de Dios, por lo que dice el Señor, no por lo que dice el mismo hombre. La escritura cumple con estos objetivos porque nos habla con el poder de Dios y realiza los propósitos de Dios. Isaías 55, del 10 al 11 dice, porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que la riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envío. Alguna vez hablaba con alguien de la iglesia y me decía, pues yo ahí le prediqué, y yo le dije, y pues sí, o sea, yo le comentaba a esta persona la palabra de Dios, pero o sea, tan difícil es que crea, ¿no? Tenaz. Y yo a esa persona le hacía caer en cuenta y le hacía una reflexión. Yo le decía a esta persona, no hables de la palabra de Dios como si estuvieras compartiéndole la noticia del periódico a esa persona. No hables de la palabra de Dios como si le estuvieras enseñando historia o como si le estuvieras enseñando matemáticas. No le hables de la palabra de Dios a alguien, ni tú hables. Refiriéndote a mí, si estás hablando conmigo, no te refieras a la palabra de Dios como si fuese un conocimiento más. Porque la palabra de Dios no es un conocimiento más. La palabra de Dios, el evangelio es poder de Dios para salvación. La palabra de Dios tiene el poder no solo de salvar, sino también de edificar a las personas. Dice el Salmo que la ley da cordura al insensato, que la palabra de Dios, que la escritura le da inteligencia al sencillo. O sea, la misma palabra de Dios es Dios. El Salmo 119 nos habla de que el Señor puso al mismo nivel de su ser y de su persona a su palabra, porque su palabra es parte de Él, su palabra es Él. Dios da poder de transformar y de que renazca una persona de la muerte, del pecado, de la maldad, por su palabra. Vuelvo a leer esto, que tal vez se puede leer muy rápido y muy fácil, pero que contiene una verdad completamente maravillosa. La escritura cumple con esos objetivos antes nombrados, de alimentar, de edificar, de llenar de esperanza, porque nos habla con el poder de Dios y realiza sus propósitos. Es lo que dice Isaías 55, no volverá a mí vacía, será prosperada para todo aquello que lo envíe. Y Jeremías 23, 29, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, o como martillo que quebranta la piedra. ¿Cómo podemos ser a veces nosotros tan insensibles aún como creyentes de decir, pues sí, yo le prediqué ahí, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa? Si yo predico a una persona, tengo toda la esperanza de que esa persona, si es la voluntad de Dios, puede nacer de nuevo. Si voy a consolar a una persona con la palabra de Dios, sé que tienen todo el poder para consolar, para exhortar, para edificar. No puede haber duda, no podemos hablar en esos términos tan bajos y tan simples acerca de algo que es tan maravilloso como la misma bendita palabra de Dios. De hecho, la palabra de Dios es el medio primario de gracia que Dios usa y da a su pueblo. Charles Hodge nuevamente dice, el cristianismo verdadero ha florecido justo en proporción al grado en que se conoce la Biblia y sus verdades se difunden entre el pueblo. Siempre que hubo una reforma, siempre que el Señor despertó a su pueblo a un gran avivamiento, fue porque la gente volvió sus ojos a la palabra de Dios. Eso no fue mágico. Eso no fue alguien durmiendo y que se empezó a reflexionar y decir, oiga, tenemos que cambiar. No, el pueblo se movió y se despertó y vino un gran avivamiento porque se les predicó la palabra de Dios. No hay evidencia de salvación o de santificación. Acuérdense que son los dos objetivos de la palabra. Que la gente, que haya conversión en las personas, que pasen de muerte a vida, que pasen de incrédulos a creyentes, y que también sean edificados, que haya santificación. Entonces, no hay evidencia de salvación o santificación que se halle en donde no se conoce la palabra de Dios. Las naciones en donde la Biblia es desconocida están en tinieblas. Sí, es verdad, aquí, por ejemplo, en Colombia o en Sudamérica, hay mucha ignorancia bíblica. ¿Estás triste por esa verdad, por esa situación?
por ese estado en que se encuentra Sudamérica o de pronto Estados Unidos, si me estás escuchando desde allá. ¿Qué haces al respecto? Predica la palabra. La única manera en que podemos sacar de las tinieblas a las personas es predicándoles esa palabra que es como una antorcha, es como una lámpara, como lo hemos visto en las Escrituras. Es apropiado que pongamos en la lista la enseñanza de la palabra de Dios como el primero y más importante medio de gracia dentro de la iglesia. Así que vamos a ver 8 medios de gracia más. De pronto no me voy a extender tanto como me extendí en este, pero debemos entender que el primero y más importante de los medios de gracia dentro de la iglesia es la predicación de la palabra. ¿Por qué? Porque de él se articula todo. Si la gente desconoce la escritura, no adorará bien, no practicará ni el bautismo ni la cena del Señor de manera correcta. No tendrán motivaciones adecuadas para ofrendar al interior de la iglesia. No harán nada, no podrán orar correctamente los unos por los otros. Todos se desprenden de una correcta doctrina, de una correcta predicación de la palabra. Ahora, debemos añadir que tal enseñanza incluye no solo la enseñanza reconocida oficialmente por parte del clero ordenado en la iglesia, sino también toda la enseñanza que tiene lugar en los estudios bíblicos, las clases de escuela dominical, la lectura de libros cristianos bíblicos e incluso el estudio bíblico personal. Es decir, tú no puedes tomar el medio de gracia de la predicación de la palabra solamente como medio de gracia desde que se predique desde el púlpito. No, es un medio de gracia que también se manifiesta en las clases que hay al interior de las congregaciones locales donde te enseñan teología. O también donde tú apartas un tiempo y sacas dinero de tu bolsillo para comprar literatura cristiana. E incluso tu devocional, tu tiempo personal con Dios, también hace parte de este medio de gracia. Todos esos medios usa el Señor para edificarte a ti en la palabra de Dios. Ahora, tengo que aclarar algo. Es muy importante que así sea, para que tú te des cuenta qué doctrina es correcta e incorrecta. Porque hay congregaciones donde solamente motivan a las personas a que estudien los sermones y las enseñanzas de su pastor. No les permiten pensar, no les permiten racionalizar, no les permiten tener un sentido de todo lo que se les enseña, porque si se lee algo diferente a lo que se les predica a su pastor, es herejía, es anatema. Nosotros tenemos 2000 años de teología y de estudio bíblico que nos precede. Hay muchos textos bíblicos maravillosos. Y cuando hablo de textos bíblicos me refiero a lectura cristiana de doctrina correcta, que nos van a edificar profundamente. Y también es necesario que tengamos espacios adicionales al domingo para capacitarnos. A veces en la iglesia que pastoreo, que el Señor me ha puesto como siervo en la iglesia local, a veces es una rogadera para que la gente se capacite, para que la gente busque un espacio para edificarse, porque hay muchas personas que creen que es suficiente lo que reciben los domingos y se pierden de grandes bendiciones que el Señor tiene para ellos por no buscar más de la palabra de Dios, por no buscar más de la palabra de Dios. Segundo medio de gracia, el bautismo. El bautismo es una orden de Jesús. Quiero aclarar algo aquí, con este medio de gracia voy a ir muy rápido. ¿Por qué razón? Porque vamos a tener una clase particular para bautismo y va a ser la próxima semana. El bautismo es una orden de Jesús. En Mateo 28, en la Gran Comisión, dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, toda obediencia que tengamos nosotros a algo que haya ordenado el Señor traerá consigo bendición y favor de Dios. Por tanto, el bautismo sí trae bendiciones a la vida de los creyentes. ¿Qué bendiciones nos trae el bautismo? Bueno, nos trae gozo porque tenemos la convicción de que si soy de Cristo, morí a mí y vivo para Él. Al ser un acto público de confesar a Jesús como Salvador, este acto en sí mismo trae gozo y bendición al creyente. Pero también anima profundamente nuestra vida en pos de la santidad. Al ser una señal de la muerte y resurrección del creyente con Cristo, el Espíritu Santo obra mediante una señal para aumentar nuestra fe, para aumentar nuestra conciencia de que hemos muerto al poder y amor al pecado en nuestras vidas y para aumentar nuestra experiencia del poder de la nueva vida de resurrección en Cristo que tenemos como creyentes. No estoy diciendo con esto que eso suceda en el momento de bautizarnos.
Porque el morir al pecado y resucitar para vivir como Cristo vivió, sucedió fue cuando naciste de nuevo. Sencillamente en el bautismo recreamos ese momento, lo recordamos y puede ser un momento donde nos impulse a vivir mejor de esa manera, pero no que suceda en ese momento. Rechazamos la noción del bautismo que tienen los católicos romanos, pero al rechazar esta noción no debemos negar que cuando alguien baja a las aguas con un entendimiento de su significado, recibe de parte de Dios gracia adicional en pos de su crecimiento como cristiano. Y a lo que me estoy refiriendo es precisamente a que cuando tú te bautizas, el Señor ni adiciona gracias salvífica porque ya se supone que eres salvo. Creemos que el bautismo es de creyentes, no de incrédulos, de creyentes. Una persona no cree en el momento de bautizarse, sino que se bautiza como señal de que cree. Bautismo de creyentes. Pero vamos a hablar de esto con más detalle y a profundidad la próxima clase. Acá quería dejarlo solo con hambre de este tema. La cena del Señor también va a ser algo similar. Hoy voy a dar un repaso, porque también va a haber una clase especial para hablar de la cena del Señor. Es un tema muy amplio para poderlo tocar dentro de un tema tan amplio como son los medios de gracia. La cena del Señor. Podemos tomar el mismo análisis inicial que hicimos con el bautismo de la cena del Señor. Pues esta es otra orden que nos dejó el Señor de un acto externo que simboliza verdades espirituales ya presentes en el creyente. La cena del Señor no es simplemente una comida ordinaria entre seres humanos, es comunión con Cristo, es su presencia y es su misa. Primera de Corintios 10:16 dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Pero como les digo, vamos a ver esto con más detalle cuando tengamos una clase solamente para hablar del bautismo y una clase solo para hablar de la cena del Señor. La oración de unos por otros al interior de la iglesia. Si la oración de la iglesia no es simplemente decir de labios para afuera palabras sin intención del corazón, sino que es una expresión genuina de nuestros corazones y refleja fe sincera, entonces deberíamos esperar que el Espíritu Santo dé una mayor bendición mediante ella. Yo me acuerdo de aquellas épocas donde decían, vamos a orar. Y en la iglesia donde yo me congregaba, una iglesia multitudinaria, o sea, mucha gente, podía ser perfectamente 400, 500 personas en una reunión de oración, porque esa iglesia tenía hasta 1000, 2000 miembros, pero esas reuniones iban, digamos, la mitad. Y yo me acuerdo que comenzábamos a orar y mientras el de adelante oraba algo, el resto oraba otras cosas. Eso no era ponerse de acuerdo, era un desorden terrible. Aún nos falta tanto aún cómo debemos orar en comunidad, o sea, de manera multitudinaria. Debe haber también un orden, una persona que lleva la batuta de la oración y todos en voz baja seguimos la oración que esa persona está dirigiendo. Imagínense si nosotros lo hacemos con fe, ¿qué no puede traer el Señor? Respuestas a esa oración y aún el orar de una manera correcta según las Escrituras. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Como dice también la Escritura, la oración eficaz del justo puede mucho. Mientras más aumenta la comunión genuina de una iglesia, más debería ser la oración continua de unos por otros dentro de la iglesia. Y más bendición espiritual genuina del Espíritu Santo se puede esperar que fluya mediante la iglesia. Tesalonicenses dice, orad sin cesar. Y en el mismo capítulo 5 de Primera Tesalonicenses dice, hermanos, orad por nosotros. Debe ser una actividad presente siempre al interior de la iglesia. Lastimosamente a veces es una de las actividades menos frecuentes. Aquí en la iglesia nosotros tenemos cada mes un tiempo de oración. Iniciamos el mes o terminamos el mes con un culto de oración que es hora y media de oración seguida antes o después del culto dominical, una vez al mes, y a veces muy poca gente viene, porque no ven el medio de bendición tan maravilloso que es la oración. O sea, eso es asombroso. Efesios 6, del 18 al 19 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabras para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. Aún Pablo decía, oren por la iglesia, oren por ustedes como comunidad y oren por mí. Y él dice, a fin de que mi boca se abra para predicar el Evangelio y que con denuedo muestre la verdad de las buenas noticias
en la persona del Señor Jesucristo. Es una cosa increíble. Aún los resultados ministeriales del pastor son muy influenciados por la oración que la comunidad haga de su anciano. Oración por la hora que hace su anciano. También nos habla de otro medio de gracia, la adoración comunitaria, es decir, cantarle al Señor en comunidad. La adoración genuina es adoración en espíritu desde lo profundo de nuestro ser. Adorar en espíritu no es quedarse callado, blanquear los ojos y entrar como un espasmo. No, eso no es cantar en el espíritu. Una adoración en espíritu es cuando la hacemos con una profunda convicción de fe de lo que cantamos. Pero a veces lo triste es que lo que se canta, le canta más es al creyente que a Dios. Canciones supuestamente muy lindas, cristianas, que no son cristocéntricas ni teocéntricas, sino son antropocéntricas. Consuélame, ayúdame, socórreme, y nunca habla de verdades poderosas de la palabra de Dios. Juan 4, 23 al 24 dice, más la hora viene. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores, eso significa que hay falsos adoradores, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Eso que se le adore en espíritu y en verdad, ¿qué significa? Solamente puede adorar una persona que ha nacido de nuevo a Dios. Eso significa en espíritu y en verdad, que con lo que adora, o sea, las canciones que canta sean bíblicas, sean la verdad de la palabra de Dios, no lo que sale del corazón espontáneamente de la persona que canta, no. Eso es adorar en espíritu y en verdad. Cuando entramos en adoración espiritual al Señor, hay una unión especial con Dios. Cuando estamos todos reunidos, cuando nos ponemos de acuerdo como creyentes que hemos nacido de nuevo, y empezamos a elevar himnos y canciones, entonar esas alabanzas y esa adoración donde exaltan los atributos, las obras de nuestro Señor. Oh, claro que el Señor traerá bendición allí. Salmo 145, 18 dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. No es solo una parte del preámbulo del culto, es una parte maravillosa del culto. Hay gente que dice, no, vote otra canción mientras llega más gente a la predicación. Oiga, eso es un irrespeto tratar así la alabanza y la adoración. La adoración no es el relleno, no es los comerciales, no para nada. La adoración es una conciencia profunda de que es un Dios eterno, todopoderoso, grande, soberano, digno de nuestra oración y que derramamos nuestro corazón para exaltar quién Él es, quién Él es. Claro que no es una actividad de relleno, guárdenos el Señor de verlo de esa manera. A veces en la iglesia la gente llega tarde y dice, ah, bueno, pero alcancé a la predicación. Ahí ya estamos viendo y estamos mostrando que para las personas es más importante escuchar la palabra que cantarle a Dios. Acá yo no estoy queriendo poner en competición todo. Todo al interior del culto dominical es importante. La adoración, la predicación de la palabra, la ofrenda. De hecho, la iglesia histórica nos hablaba de que el momento más importante de todo el tiempo del culto dominical era la cena del Señor. Y a veces tenemos otro orden de prioridades al interior de nuestra manera de tener percepción del culto. Cada momento es importante, cada momento es importante. Entonces, cancelemos esa manera de pensar en nuestras vidas, donde sencillamente pensamos que hay actividades al interior del culto dominical que son secundarias en importancia. Todas son importantes y en este caso, la adoración al Señor. Qué bueno sería hacer la dinámica un día de llegar y no comenzar con la adoración, sino comenzar de una vez con la prédica y dejar de últimas la adoración, las 3 o 4 canciones e himnos que le vamos al Señor, mostrando toda esa importancia que tiene y que la gente sienta de verdad que es importante llegar junto a la iglesia, no porque alcancé a la predicación y no a los himnos, sino que todo momento del culto dominical es importante. También como iglesia bíblica vemos al interior de la iglesia local, de la comunidad de los creyentes locales, que un medio de gracia es la disciplina eclesiástica. De este tema hemos hablado mucho últimamente y debemos considerar esta como un medio de gracia. ¿Por qué? Porque promueve la pureza de la iglesia y estimula la santidad de cada uno de sus miembros. Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo.
Ahora, somos conscientes que al principio no se percibe de esa manera, pero el resultado así lo muestra. Dice, ciertamente esto no trae alegría, sino tristeza, pero trae frutos apacibles de justicia a los que son ejercitados por ello. Entonces sería muy saludable para la iglesia empezar a pensar que la disciplina eclesiástica no es una carga gravosa que el Señor ha impuesto, sino una genuina bendición, un medio de gracia también muy importante que trae bendiciones a la iglesia de hoy, que le nombraba ahorita el texto. En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que han sido ejercitados en ella. Otro medio de gracia es ofrendar. Ofrendar es la manera en que sostenemos las diferentes necesidades de la iglesia. No debemos pensar con ello que compramos el favor de Dios. Yo sé que venimos de muchos de ustedes, así como yo, venimos de iglesias donde, bueno, no sé si ponerles el título de iglesias, esos son más sectas, donde se aprovecharon de nosotros y nos explotaron a nivel financiero. Pero nosotros tampoco podemos irnos a negar todos los principios que hay al interior de la palabra de Dios donde se habla de ofrendar. Hay gentes que defienden a capa y espada que al día de hoy no se diezma. Pero escúchenme bien, mis hermanos, está presente en la escritura que las iglesias del Nuevo Testamento ofrendaban. Y a veces la ofrenda superaba en demasía el 10% del diezmo. El diezmo, escúchenme bien, nos habla a nosotros pedagógicamente de mínimo cómo debíamos organizar las prioridades. Si al día de hoy tú eres una persona que se considera creyente, que ha nacido de nuevo, y eres una persona que por mezquindad no saca proporcionalmente algo que puedes darle al Señor, porque el Señor no te está pidiendo lo que no tienes, sino de lo que tienes. Pero en tu corazón hay mezquindad para no dar, pues está mal, está muy mal. Nosotros debemos tener gozo de ser partícipes de ello. Miren, es imposible sostener una iglesia, si los creyentes y los miembros de la iglesia local no se comprometen a sostenerla. Ahora, el creyente, el objetivo de esta clase al día de hoy es que el creyente vea eso como un privilegio, como un medio de bendición. No está mal verlo así. No es que yo ahora me haya leudado con los predicadores de la prosperidad, pero es que vemos en la escritura ampliamente que el Señor sí bendice al que obedece, no solo en la ofrenda, en el bautismo lo he dicho, en la cena del Señor lo he dicho, en la disciplina eclesiástica lo he dicho, no lo va a cubrir entonces la ofrenda. No debemos pensar con ello que compramos el favor de Dios. Hechos 8:20 dice, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se puede obtener con dinero. No estamos hablando de eso. Si el ofrendar se hace con fe, eso es lo que estamos hablando. Si el ofrendar se hace con fe, debido a la dedicación a Cristo y amor por su pueblo, entonces ciertamente habrá una bendición en eso. Dios se agrada cuando el dar va acompañado de una inmensa consagración personal del dador a Dios. Yo le he dicho siempre a la congregación en el momento de la ofrenda, antes de meter el dinero en la bolsa, que tu corazón entre en la bolsa. Como una muestra de que tú das, es porque todo le pertenece al Señor. Por eso das. Y cuando hablamos de que todo le pertenece, no es que solo le pertenezca a tu sueldo, tú mismo le pertenece. Y por eso nada te puedes quedar. A eso se refiere. Un adorador verdadero. Segunda de Corintios 8, del 4 al 5 dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que así mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Aquí le está hablando Pablo a los corintios sobre las iglesias de Macedonia. La actitud que tuvieron las iglesias de Macedonia y le rogaban a Pablo, porque Pablo empezó a recoger una ofrenda especial para llevar a Jerusalén. Jerusalén estaba pasando por un momento, la iglesia de Jerusalén estaba pasando por un momento dificilísimo, económicamente hablando, había una hambruna, había un momento difícil y empezó a recoger una ofrenda. Y las iglesias de Macedonia le ruegan al apóstol Pablo, miren cómo se lo dice Pablo a los corintios.
pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en ese servicio para los santos. O sea, ellos les rogaban que les permitieran ofrendar. Ahora la ofrenda en qué iba a ser usada, en las necesidades que tenía la iglesia de Jerusalén. Entonces, esto es importantísimo. Miren, ver la ofrenda como un privilegio. Dice que ellos ofrendaron porque así mismo se dieron primeramente al Señor y luego se habían dado al apóstol Pablo. Miren, mis hermanos, la mezquindad es una evidencia de que la persona es mezquina no solamente al dar, sino con sus oficiales y con Dios mismo. Así como la generosidad se ve para Dios, para la iglesia y para sus oficiales. Eso es lo que dice. Dice que ellos rogaban que les dieran el privilegio de participar en la ofrenda, porque ellos mismos se habían dado al Señor y también se habían dado ellos mismos a sus oficiales. En este caso habían bendecido a Pablo. Una cosa maravillosa. Y de eso no hay que hablar con pena. ¿Por qué? Porque es un medio de gracia. Dios se agrada cuando la ofrenda se realiza alegremente. También es otra característica. Segunda de Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios promete bendecir al dador, por eso ofrendar es un medio de gracia. Segunda de Corintios 9:6, el versículo anterior al que leímos. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Nuestras ofrendas también deben tener una constante. Las ofrendas deben ser sistemáticas y de manera proporcional a los ingresos con que el creyente ha sido bendecido. Eso de que tengo grandes entradas de dinero, pero soy mezquino al dar, el Señor no va a ver con buenos ojos. Y que un día doy y otro día no doy, pues tampoco es que sea mucho. O sea, la palabra de Dios habla de un orden. Habla, ahorita no me acuerdo en qué texto es que es, pero dicen que había una iglesia a la que el apóstol Pablo les predicaba, que ellos se habían organizado de tal manera que cada primer día de la semana reunían el dinero y luego de eso tenían una gran ofrenda para dársela al apóstol Pablo para que la llevara a Jerusalén. O sea, había un orden, eran sistemáticos y eran proporcionales. Segunda de Corintios, ahora el verso 8 del capítulo 9, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Esa es la nueva versión internacional. Entonces, en lugar de ver la ofrenda como una obligación desagradable donde me toca dar, haríamos bien en verla como un medio rico de gracia dentro de la iglesia y esperar que mediante ella el Espíritu Santo te bendiga. Octavo, los dones espirituales. El Señor le ha dado dones a la iglesia y también es un medio de gracia. Primera de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Alguien alguna vez me preguntaba acá en el seminario, ¿el creyente tiene la obligación de edificar a la iglesia con sus dones? Sí, porque para eso nos fueron dados. O sea, a ti se te da un don, no para quedártelo para ti, sino para bendecir a la iglesia. Cuando se usan los dones de unos a otros en la iglesia, la gracia de Dios es dada a aquellos para quienes Dios lo propuso. Primera de Corintios 14:12 dice así, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. No solamente habla de los dones, habla de su propósito. Y Primera de Corintios 12:7, la nueva versión internacional dice, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Si el Señor te ha dado dones espirituales, no son para ti, son para darlos a la iglesia. Entonces debemos recordar que estos dones se distribuyen no solamente a los clérigos, o sea, a los oficiales de la iglesia, a los pastores, a los diáconos, no. Tampoco a un limitado número de creyentes, sino a todos los creyentes que tienen el Espíritu Santo en ellos. Todos tienen dones espirituales. Y finalmente el compañerismo o comunión al interior de la iglesia.
Nosotros no debemos descuidar el compañerismo cristiano como un valioso medio de gracia dentro de la iglesia. ¿Eso qué quiere decir? Que la iglesia debe ser unida, que se deben conocer, que deben compartir tiempos juntos, no solo dentro de la iglesia, sino fuera de ella también. Hechos 2:42 dice, y perseveran en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, hablaba de diversos escenarios. Aquí no solamente está hablando del culto dominical, está hablando más allá de eso. Y Hebreos 10:24 al 25 dice, y considerémonos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. En la comunión de los creyentes, la amistad y el afecto de unos por otros crecerán y podemos cumplir el mandamiento de nuestro Señor. ¿Cuál? Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. ¿Cómo vamos a amar a nuestros hermanos en la iglesia si no tenemos comunión con ellos? Gálatas 6:2 dice sobrellevar unos las cargas de los otros. ¿Cómo yo voy a saber cuáles son las cargas de mi hermano si ni siquiera conozco a mi hermano? Qué bendiciones puede orar por algo que tiene, por una lucha que tiene mi hermano, una tristeza que le está albergando en su corazón y que él pueda saber que cuenta con su hermano, que conoce su situación y le va a ayudar a orar. Sobrellevar uno las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Y Hechos 2 del 46 al 47 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. El Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Acá está hablando de las casas, o sea que era algo que no solamente se presentaba el domingo en el culto, sino que se presenta aún también en su vida ordinaria y común. Sería saludable para los creyentes reconocer una medida de gracia de Dios que se recibe cuando los creyentes conversan, comen juntos y cuando tienen ocasiones de trabajar y aún de jugar juntos, disfrutando del compañerismo de unos con otros. ¿Cómo concluimos entonces el tema del día de hoy? Cuando todas estas cosas se realizan en fe y obediencia, debemos con anhelo esperar que Dios nos bendiga y estimulará nuestra fidelidad por encima de las diferentes circunstancias que traiga la vida. Mis hermanos, ser creyente como rueda suelta y solitario no es solamente difícil, es imposible. Por otro lado, debemos darnos cuenta de que todos los medios de gracia ocurren dentro de la iglesia local, del compañerismo de la iglesia local. Los que descuidan la comunión de la iglesia voluntariamente, o sea, porque quieren, se privan de todos estos medios de gracia. El Señor no trae estos medios de gracia a una persona que está sola en su casa y por consiguiente se privan de la mayoría de medios ordinarios que el Espíritu Santo usa para dar bendición a su pueblo. Otra vez hablaba con alguien, gracias a Dios, se pudo reconvenir con el favor de Dios. Esa persona llevaba un año sin congregarse y lo que hacía era reunirse con su familia en su casa y estudiaban un texto de la Biblia y él mismo partía el pan y les compartía el vino y un poco de cosas, y ni siquiera era oficial de la iglesia y ni siquiera lo hacía con el aval y con el apoyo de una iglesia local. Tenía iglesias locales cerca, de buena doctrina, de sana doctrina, iglesias puras. Y él no se quería congregar. A esa persona se le llamó la atención y se le dijo que estaba actuando mal. Por la misericordia del Señor reaccionó y ahora se está congregando en una iglesia en Cali y eso es maravilloso. Nosotros no nos podemos privar porque sí, porque nos dio el arranque de no pertenecer a una iglesia. No, debemos sujetarnos en obediencia a la manera en que el Señor ha estipulado que nosotros vamos a crecer espiritualmente y es en una iglesia local.